¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Este es un programa abierto para todos ustedes. Hoy es martes, es 27 de mayo y tenemos una serie de contenidos dispuestos a compartirlos con todos ustedes. Les voy a destacar uno de ellos. Hablaremos de justicia, lo haremos con el fiscal Óscar Barrios. La justicia está en boca de todos, por lo menos determinados procedimientos, lenguaje de tribunales, pero quizá no sabemos muy bien cómo se imparte. Óscar Barrios nos lo va a contar y nos va a contar pormenores. Es uno de los asuntos, pero hay más. Además, estaremos bien seguros con la Guardia Civil. Hoy hablaremos de un servicio en el que no habíamos reparado y es esencial, el servicio de sanidad. ¿Cuáles son sus competencias dentro del cuerpo? Y tendremos tertulia para hablar hoy del liderazgo. ¿Quiénes son los líderes en la sociedad actual? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se eligen? Sí, terminaremos charlando en nuestra tertulia, pero vamos a empezar por el principio. Estamos en muy buenas manos hoy con la Guardia Civil. Porque la seguridad es muy importante, seguridad ante todo, estamos bien seguros. Hoy además vamos a hablar de un servicio que se presta aquí en la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila y del que no habíamos hablado anteriormente y nos parece además muy importante, es el servicio de sanidad, es la base. Estar sanos, no solamente físicamente, sino también mentalmente, bueno, de una manera activa es fundamental para desempeñar nuestro trabajo allá cual sea el trabajo que hagamos. Los miembros de la Guardia Civil además están en situaciones a veces complejas, requieren pues una sanidad completa, íntegra, y de eso se encarga el invitado que tenemos hoy con nosotros. Se llama José Manuel de Celis. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hombre, un placer y un honor para poder hablar de ese servicio que dirige, que es el servicio de sanidad. Deberíamos empezar definiéndolo, José Manuel. Bueno, pues nuestros servicios sanitarios de la Guardia Civil están enclavados en una estructura orgánica dentro de la Guardia Civil, con unas jefaturas de servicio en la propia dirección, a nivel de la dirección, y de ahí dependemos a través de las zonas, en este caso de Castilla y León, y luego en cada una de nuestras provincias tenemos un escalón sanitario con un responsable, en este caso yo de Ávila. Que antes de comenzar el programa estábamos así charlando, conociéndonos un poquito, decía que lleva la friolera de 38 años al frente de este servicio aquí en Ávila, ¿no? Nada menos. Así es. Casi toda mi vida prácticamente he desempeñado mis funciones en esta comandancia, en el área sanitaria de la comandancia, llevando el cuidado de todas las personas, los miembros de la Guardia Civil, que han pasado durante todos estos años. Sí, sí, que tienen que ser muchos. No sé ahora mismo la plantilla de la Guardia Civil de cuántos miembros está compuesta. Pues yo creo que la justa y necesaria para atender a la sociedad en la que nos estamos insertados. Claro, un servicio, aunque José Manuel lleva pues 38 años al frente de él, el servicio está activo desde los años 90 o no sé. Como bien dices, la estructura ya estaba creada y, por supuesto, al paso del tiempo, pues ha sufrido sus adaptaciones en base a las necesidades que van ocurriendo a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, pues vamos adquiriendo conocimientos, vamos adaptando protocolos en función de las necesidades actuales a las pasadas, claro, evidentemente. Claro, protocolos que han de estar íntimamente ligados también con los cambios de la Guardia Civil, por ejemplo, la incorporación de la mujer al cuerpo, entiendo que eso también... Ese es uno buenos de los ítems que hemos tenido que incorporar y nos ha dado también mucha valía a la institución, incorporar a la mujer. Y bueno, también había que incorporar, por el tema propio de la fisiología de la mujer, ciertas adaptaciones pues que se han ido cumpliendo adecuadamente para esas peculiaridades de la salud de las mujeres pues estén cubiertas dentro de lo que es el organigrama de la Guardia Civil y por nosotros, todos los sanitarios,
conocemos y adaptamos en la medida de las posibilidades cada puesto de trabajo. Bueno, vamos a hablar de cuáles son las competencias de este servicio de sanidad. ¿Cuáles pues son? A nivel tenemos de todas, logísticas, operativas y asistenciales y periciales, ¿no? Pues un poco, había que desgranar una por una, sería un poco largo porque tenemos muchas cosas que asesorar al mando, bien directamente o bien a través de nuestras cadenas de mando, hacer las propuestas que en base a los índices que tenemos de salubridad de la fuerza, pues tendríamos que buscar pues mejorarle la salud, protegerle en el trabajo, hacer actividades preventivas, hacer actividades de promoción de la salud y por supuesto la recuperación ante la pérdida de una enfermedad, poder reincorporar a esa persona lo más rápidamente posible a su puesto de trabajo, siempre que las condiciones de salud se lo permitan. Vamos a hablar de esas funciones logísticas o esa prevención, que me parece, claro, fundamental. Bueno, más vale prevenir que curar, José Manuel, ¿no? Sí, la prevención es algo que interesa no solo, como veis, a nivel de salud pública, es igual. Es mucho mejor prevenir algo con una vacunación que padecer una enfermedad y padecer las secuelas de una enfermedad. Lo hemos tenido con el COVID, de reciente enfermedad, con una pandemia que nos pilló un poco así, sin saber, que tuvimos que reaccionar muy rápido. La verdad es que contamos con esa posibilidad. Y me decías también de cómo la logística. La logística, sí. Actuamos en sistemas operativos, es decir, nosotros tenemos especialidades a las cuales apoyamos en su operatividad. Bien, participar con la Guardia Civil participa en hechos como son los ejercicios de las actividades subacuáticas, con los riesgos que hay. Participamos también la Guardia Civil, el Servicio Sanitario, en actividades TEDx, que son los de técnicas de explosivos, y servicios operativos, logística, pues eso, los buques oceanográficos también. El Servicio Sanitario está presente en los buques, apoyándolos en sus tareas donde se desplace el buque a través del mar de Alborán o otros, donde somos requeridos y actuamos como sanitarios en esos buques. Somos una pieza integrante de ellos. Estamos viendo algunas imágenes que nos habéis hecho llegar, pues de labores preventivas, también labores formativas. Sí, es importantísimo, ¿no? La verdad es que cada vez en la calle somos muchas veces los primeros en llegar y estamos uniformados y la gente espera una respuesta organizada y aprendida a una situación de riesgo, como puede ser una situación vital en lo que es una situación de emergencia como una parada cardíaca y tener, como no tenemos muchos recursos, pero sí tenemos nuestras manos, aprender a usar nuestras manos con una técnica básica que hay que implementar al mayor número posible de la población y por supuesto a mis guardias civiles, pues hacemos los cursos de RCP y desfibriladores, que son una técnica básica de conocer y poner a disposición de la sociedad. Por lo tanto, la formación también es muy importante. Es un área importante de nosotros. Formación. Había un término que me ha llamado la atención y es esa función de pericial. No sé en qué consiste. Bueno, pues es otra faceta que una vez que a veces la salud se pierde, pues tenemos que valorar si en el trabajo hay que proteger a esa persona que no puede hacer ciertas cosas, pues hay que buscar una valoración de esa situación frente al trabajo. Es decir, no podemos exponer a alguien que tenga una secuela y pueda tener una recaída o sufrir un agravamiento durante su trabajo. Entonces, la fauna es igual que en la seguridad social, pues tenemos unas labores de inspección médica a la cual pues, se evalúa la situación, la patología y su trabajo. Si hay algún riesgo en el trabajo, pues habrá que adaptarle el puesto de trabajo a esa persona. Y realmente, si por último esa persona no puede ejercer, no tiene las condiciones psicofísicas necesarias, pues habrá que provocar un expediente y
acabar pues eso, en una situación de retiro. Que pero también todo es eso se estudia y se evalúa, ¿verdad? Claro, previamente. Sí, es como un tribunal de la calle. Nosotros, nuestra estructura nos permite tener unos órganos periciales propios a los cuales acudimos en cuando la salud no hay una posible recuperación ad integrum o bien no es posible reincorporarlo a su trabajo. Hablamos con José Manuel de Celis, es el responsable del Servicio de Sanidad de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, lleva 38 años nada menos al frente de este servicio. Yo decía antes al iniciar esta conversación que claro, el cuerpo de la Guardia Civil está sometido a mucho estrés, a situaciones muy complejas, también de riesgo físico y psicológico. Yo no sé si hay alguna derivación a través del servicio para sí, aquellos que hayan sufrido impactos emocionales importantes. Como claro. bien dices, somos una profesión de riesgo, estamos sometidos a estrés por nuestro trabajo y evidentemente en los planes formativos se está incorporado unas áreas de cuidar de la higiene para estos casos, higiene psicológica me refiero, de cómo afrontar las situaciones de riesgo, cómo tener unas respuestas automáticas, no dejarse llevar por una visión túnel y, por supuesto, en el caso de que se hayan enfrentado a una crisis, pues nosotros al detectarlo se le ofrecen nuestros servicios, tanto el de asistencial, en la faceta asistencial por el Servicio Médico de la Guardia Civil, o bien a través también, a través también de los servicios de psicología del cuerpo. ¿Ha cambiado mucho la forma de operar desde el Servicio de Sanidad, operar en el sentido de trabajar? Sí, lo habíamos hablado en principio de la entrevista y te recuerdo pues eso, que la adaptación viene un poco en que hay muchas más especialidades que cubrir y entonces pues esas facetas hay que implementarlas en el plan de cuidados de la sanidad de la Guardia Civil. Bueno, pues ahí nos lo ha estado contando José Manuel de Celis, él está al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en el tema de la sanidad, de los cuidados, de la formación, de la prevención. De la prevención que es y la promoción. Y la promoción, ¿de qué manera se promociona? Bueno, pues también con mecanismos, pues, ¿no? Evidentemente hay también una faceta de promoción que es darle a conocer las situaciones como de riesgo, un golpe de calor, una deshidratación, cómo evaluar esa y cómo prevenir esas situaciones. Las quemaduras solares, el sol es algo que ellos lo padecen mucho, los motoristas y tal, con un plan de actuación de implementarla por los cuidados de la piel. Por ejemplo, beberse, mantenerse hidratados durante el trabajo, pues también es una faceta. Muy interesante lo que nos ha estado contando José Manuel, es el servicio de sanidad, si los guardias civiles están sanos pueden responder mucho mejor a todas sus competencias, que son muchas, cada vez más amplias, por eso también cada vez hay que estar actualizando. El cuidado es una faceta muy importante a nivel de nuestros profesionales. Si no podemos estar bien física y psicológicamente, no podemos servir. Exacto. Entonces, si no nos hemos cuidado, no vamos a poder cuidar. Si no cuidamos al cuidador, tenemos un problema. Muchísimas gracias, José Manuel, un placer haberle conocido. Igualmente, muchas gracias por permitirme dar a conocer un servicio más de la Guardia Civil, que es el servicio sanitario. Pues yo le decía que para todo lo que quieran, esta es su casa y está siempre abierta a la Guardia Civil. Muchas gracias por todo. Vamos a hacer una pausa, la primera para los anuncios, después hablaremos de otra historia, hablaremos de justicia, que está en boca de todos, pero que no todos conocemos. Ya estamos aquí después de los anuncios, después de esos consejos que vienen bien. Ahora tenemos un tiempo dedicado a la justicia, a definitivas.
De manera periódica nos acompaña un fiscal, Óscar Barrios. Él nos da luz un poco a todo lo que es la administración de justicia. Miren, está en boca de todos ahora mismo temas relacionados con la justicia, los tribunales. Ya conocemos muchos conceptos de tanto oírlos en los medios de comunicación. Hay asuntos muy mediáticos, pero yo me pregunto si realmente sabemos cómo se administra la justicia y tenemos claros algunos conceptos o procedimientos que se llevan a cabo en el día a día y no solamente en esos asuntos tan mediáticos que copan muchas veces los informativos. Óscar Barrios, buenas noches. Buenas noches, No Ana. sé si estás de acuerdo. A ver, que se conozca o no la justicia, pues es un poco Que vamos, está el en boca objetivo de todos ahora mismo, espacio, eso también que está es en verdad. boca de todos también, y que se entiende, pues, a ver, yo creo que no se acaba de entender de la misma manera que no se acaba de entender otras cosas para aquellos que no están dentro de ese mundo. La cuestión es que, siendo algo en lo que, a ver, más o menos todos podemos acabar haciendo uso de ese servicio, pues hombre, quizás entenderla mejor nos serviría para admitirla, para asimilarlo y para conocer, pues eso, por qué las cosas tardan tanto, por qué deberían de tardar menos, y de todo aquello que recibimos como noticia de tribunales, saber discriminar aquello que es verdadera noticia de aquello otro que no lo es. Claro, sí es verdad que algunos términos ya nos suenan, diligencias previas, investigado, imputado, etc. Bueno, como salen a la luz de forma muy periódica, ya nos van sonando, pero hay muchas otras que no, y sobre todo cómo se administra la justicia y quiénes son los administradores de esa justicia y cuáles son las competencias de cada uno de esos órganos de justicia. Además, a mayores, tenemos ahí un anteproyecto de ley que modifica de alguna forma la función del fiscal. Y que ya tiene detractores, me parece. Sí, es un anteproyecto, iba a decir como los que surgen en cada legislatura, pero es que es así, en cada legislatura surge un proyecto un poco con el objetivo que trata también este último, que es dar un giro de 180 grados a lo que es el funcionamiento de la justicia hasta este momento, al menos en lo que es en el ámbito penal. Ese proyecto lo que trata es de, lo que pretende es atribuir lo que es la dirección de la investigación, la instrucción de los procedimientos a los fiscales, dado que es la Fiscalía quien va a terminar ejercitando la acción penal, que es un poco la línea en la que están marcados todos los sistemas judiciales de nuestro entorno. Países como en España, donde el juez de instrucción, el juez es el que investiga, no quedan tantos, de tal manera que son los fiscales los que ejercitan la acción penal, los que dirigen la investigación, los que toman la decisión sobre llevar o no un procedimiento a juicio, y luego es el juez, el magistrado, el tribunal, los que se encargan de enjuiciarlo. Sin embargo, perdón, sí. Y ese es el objetivo de este anteproyecto, entre otras cosas, atribuir la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal. Sin embargo, ya decía, hay algunas voces discordantes, algunos colectivos, asociaciones de jueces y también algunos de fiscales que están en contra precisamente de esa modificación. Bueno, a ver, no solo de esa modificación, sino de otros aspectos que también trata ese anteproyecto, que afecta al resto de la carrera, al nombramiento de determinados cargos en la cúpula fiscal, y algunas asociaciones están en contra de esa manera de organizar el nombramiento de ese tipo de Por ejemplo, de puestos. Que el fiscal general del Estado sea un puesto que ahora haya de ocuparse durante 5 años y no 4, ¿no? Como la modificación lo que pretende es que la duración sea de 5 años, de tal manera que no esté vinculada a una legislatura, al gobierno del Ejecutivo durante el periodo que le toca en función de las elecciones. Esa es una de las modificaciones, pero bueno, también hay otras, como la incorporación a la carrera judicial, a la carrera fiscal, a través de lo que ya existe actualmente, que es el cuarto turno, el de personas con reconocido prestigio y con determinado tipo de formación profesional, que acceden a la carrera judicial o fiscal de otra manera distinta, que no es el trámite de oposición que todos conocemos, que actualmente también existe. Vaya. Bueno, eso es un anteproyecto que nos ha servido un poco de base para hablar de las funciones ahora mismo de cada uno
estamentos, ¿no? de la justicia. ¿Cuáles son las funciones de un juez y qué diferencia hay entre un juez y un magistrado, por ejemplo? Vale, las funciones del juez son juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que es lo que dice la Constitución, y en el ejemplo que te ponía antes, en el ámbito penal, dirige esa investigación. El juez de instrucción dirige la investigación. ¿De acuerdo? La diferencia entre un juez y un magistrado es simplemente la categoría. Tanto en la carrera judicial como en la carrera fiscal están distribuidos en 3 categorías. Están los magistrados del Tribunal Supremo en la categoría judicial, los magistrados y los jueces. En la carrera fiscal están los fiscales de sala, los fiscales y los abogados fiscales. En función de esa categoría recibes una denominación u otra y vas ocupando puestos en función fundamentalmente de la antigüedad. La diferencia, no existe ninguna diferencia entre un juez y un magistrado. Es cierto que los jueces y magistrados, igual que los fiscales y los abogados fiscales, pueden ocupar determinados puestos tan solo, pero en función sobre todo del tiempo en la carrera. Luego vas ascendiendo en función de méritos, pero sobre todo también en función de la antigüedad, y vas ascendiendo a esa nueva denominación de juez a magistrado o de abogado fiscal a fiscal. Bueno, función de un fiscal, ahora mismo. Ahora mismo le corresponde ejercitar la acción penal, es decir, una vez que el juzgado de instrucción, en el ámbito penal, una vez que el juzgado de instrucción termina con la investigación, lo que hace es trasladar eso al fiscal para que decida si se formula un escrito de acusación o no. Eso es en la teoría. En la práctica es cierto que en gran parte el impulso de los procedimientos judiciales se realiza sobre todo por la actuación del fiscal, dado que es quien va a ejercitar la acción penal. No se queda parado esperando a ver qué es lo que el juez de instrucción acabe investigando, sino que va solicitando practicar diligencias para poder terminar después tomando una decisión de dirigir la acusación o no dirigirla y pedir el sobreseimiento. Y lo que se pretende con ese anteproyecto es que sea el fiscal el que lleve la instrucción. El que lleve la instrucción, vale. Eso es. Que ya la llevamos en el ámbito de la jurisdicción de menores. Cuando hablamos de delitos cometidos por menores, ahí sí que ya el fiscal tiene esa dirección de la investigación, tiene esa facultad de instruir. Él es el que instruye y luego el juez de menores, que no investiga ni instruye, es el que juzga. Es el que, en virtud del escrito de acusación que haga el Ministerio Fiscal, el juez decide. En algunos juicios, junto al Ministerio Fiscal, encontramos a la acusación particular o acusación particular y acusación popular acusación en algunos popular, casos. Sí. Vamos a discernir qué es una y qué es otra. Vale. La acusación particular, ¿a quién representa? Y la acusación popular, ¿qué es? Añadiría una persona más que a veces aparece, que es el actor civil. Vale. Te explico. Así como el Ministerio Fiscal defiende la legalidad frente a quien sea, no mantiene una postura digamos, predeterminada que no sea la defensa de la legalidad, tenemos por otro lado la acusación particular. La acusación particular obviamente va a defender sus propios intereses. ¿Quién puede actuar como acusación particular? Quien haya sido, en el ámbito penal, víctima de un delito. Esa persona puede actuar como acusación particular defendiendo sus propios intereses, dirigiendo la acusación frente a otra persona y actuando un poco a la manera del fiscal, pero con la diferencia de que la acusación particular defiende sus propios intereses, mientras que el fiscal defiende la legalidad. ¿Quién puede actuar también? La acusación popular. ¿En qué delitos actúa la acusación popular? Solo en delitos de carácter público, no en delitos de carácter semipúblico o delitos privados. ¿Quién puede ejercitar la acusación popular? Cualquier persona que no sea víctima del delito. Se puede personar en un procedimiento para defender. También, en este caso, se entiende que la ley, pero con una serie de requisitos que no se exigen en la acusación particular, como es que presenten una querella y en algunas ocasiones se les exige una fianza. Entonces, han de ser delitos que tengan un carácter social, ¿no? Abierto, sí, digamos. Sí, claro. sí, pero bueno, puede haber una acusación popular en un delito de robo, o como las hay habitualmente en los procedimientos de prevaricación, de malversación, etcétera, etcétera. Y junto a ellas existe otra figura, que es la del actor civil. El actor civil es aquella persona que solo reclama una indemnización, una reparación, porque ha sido perjudicado por el delito, pero solo desde el punto de vista civil.
Te pongo un ejemplo, una conducción alcohólica donde un señor que va bajo los efectos de bebidas alcohólicas se estrella contra una casa y genera una serie de daños a la casa. El propietario de esa casa puede actuar o como acusación particular, pero si no quiere ejercitar la acción penal, puede actuar como actor civil solicitando solo ejercitando la acción civil y solicitando solo la reparación de los daños. Vale. Sí. Por otro lado está claro el abogado defensor, que es el que defiende pues al acusado en este caso. Está el o abogado a los defensor, acusados. claro. Vale. O puede estar el abogado del Estado o el abogado de la administración correspondiente. La diferencia es que el abogado del Estado, por ejemplo, defiende los intereses del Estado, que no son los intereses de la ley, son los intereses del Estado. El abogado de la Administración, el letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, defiende los intereses de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. No significa que no defienda la ley, pero defiende la ley en la interpretación que ellos consideran adecuada a los intereses que en ese momento están representando, que son los intereses de cada administración. ¿En qué tipo de delitos puede actuar un abogado, por ejemplo, del Estado o de...? Bueno, habitualmente, actúa obviamente cuando son parte reclamada en el ámbito de la reclamación en materia, por ejemplo, laboral, cuando se está discutiendo algún aspecto laboral donde la Administración como empleador tenga alguna obligación, pero también en el ámbito penal, por ejemplo, yo recuerdo en supuestos de violencia de género, es frecuente que la Abogacía del Estado o los letrados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León actúen como acusación, por defender, porque se entiende que defienden intereses o derechos que pertenecen o que deben de ser protegidos frente a todos. Bueno, hay mucha terminología, algunas nos suenan, otras espero que nos vayan sonando todavía más gracias a estos espacios que tenemos con Óscar Barrios, fiscal, para hablar de justicia, pero hay algo que también hemos algunas veces comentado y hablado, y bueno, pues, que hay quien pues entiende mal, que son los procedimientos abreviados. ¿En qué consiste un procedimiento abreviado y en qué se diferencia de otro procedimiento que no lo sea? Bueno, a ver, yo es que el otro día escuchaba una noticia que denostando pues la actuación, una determinada actuación, se venían a decir como que, bueno, tampoco es tan importante porque se está llevando a través de un procedimiento abreviado. Eso bueno, es. El procedimiento abreviado, el sumario ordinario o la ley del jurado son cauces, son caminos que hay que seguir para determinados delitos. No significa que un determinado camino sea menos importante porque los delitos que se tratan ahí sean menos importantes. En el procedimiento abreviado se discuten o por ese camino transcurren la investigación de delitos de hasta 5 años de prisión. En el sumario ordinario, es cierto, son delitos con penas más graves, pero es en función del delito. No significa que un delito que esté castigado con una pena de 10 años lo pueda llevar a un procedimiento abreviado porque entienda que es de menor entidad. No, son cauces marcados por la Por lo tanto, ley. los procedimientos abreviados se circunscriben a penas inferiores a 5 años. A 5 años de prisión, Vale. sí, que son la gran mayoría. Que son la gran mayoría. Es cierto que hay mucho sumario, tanto en materia de drogas, en materia de agresión sexual, pero bueno, no deja de ser otro cauce procedimental. Bueno, pues de todo ello hemos estado hablando hoy con Óscar Barrios, es fiscal, viene aquí periódicamente a hablarnos de justicia, a hacernosla entender mejor. Yo creo que comprendiéndola, entendiendo al menos cómo se administra, cuáles son sus mecanismos, pues podemos hacer juicios de valor un poco más equilibrados, quizás, ¿no? Quizás, sí, quizás. Óscar Barrios, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ana. Hasta pronto, hasta la próxima. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, la segunda para los anuncios, no se muevan mucho, que luego comenzamos a charlar porque tenemos tertulia. Ya estamos aquí, enfilamos el tercero de nuestros bloques, el tercero y el cuarto van a ser de charlar, ya les advierto, porque tenemos tertulia. Hay muchas cosas de las que podemos hablar, del buen tiempo, por ejemplo, pero miren, hoy hemos pensado, y gracias además a pues la sugerencia de uno de nuestros contertulios, hemos pensado que vamos a hablar del liderazgo.
Se define el liderazgo como la capacidad de un individuo para influir, guiar y motivar a otros hacia la consecución de un objetivo común. Partiendo de esa base, de esa definición, hoy vamos a profundizar en el término, en cuáles son las características que en la sociedad actual se valoran a la hora de elegir a un líder. ¿Qué perfil tienen que tener los líderes del siglo XXI? ¿Cómo puede influir en una masa a través de gestos, palabras o actitudes? ¿Qué importancia tienen los mensajes? ¿Faltan o sobran líderes? ¿Han cambiado los canales de comunicación de un líder? ¿Fomentan realmente la colaboración y la visión compartida? ¿Quiénes o qué instrumentos eligen a los líderes hoy en día? ¿Es democrático el concepto líder? A todas estas preguntas vamos a intentar responder, fíjense qué difícil, en nuestra tertulia de hoy. Para eso tenemos ya a nuestros invitados, a nuestros contertulios, que paso a presentarles. Pablo Martín, buenas noches. Buenas noches. Rubén Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Y Victoria Lamas, muy buenas noches. Buenas noches. La sugerencia era de Pablo. Culpa mía, luego me regañáis. Sí, así que yo creo que podemos empezar con él, con el concepto líder y lo que significa en el siglo XXI. Yo he hecho muchas preguntas y a ver ahora... Sí, a mí se me ocurrió porque cuando me preguntaste tenía todavía en la memoria pues, toda la elección y toda la parafernalia y circunstancia de la elección del Papa nuevo, el León XIV, y cómo todos los líderes mundiales andaban pululando por ahí alrededor de un hombre que no tiene ejército, que no tiene poder económico, que no tiene poder no sé, físico, quiero decir, para imponer nada, y sin embargo pues ejerce un liderazgo dentro del mundo. Incluso político, que es importante, un hombre que no es político. Y que no está elegido democráticamente. Claro. Sí, entre los cardenales sí, pero no se ha hecho una elección. Y lo tenía eso ahí, digo, ¿qué significa ser líder hoy? Y se me ocurrió y mira, pues si ha caído bien el tema, porque luego tiene mucha chicha esto, porque sí. Líder puede ser un chaval que ahora se graba un vídeo en TikTok y le siguen 3 millones de muchachos. Y casos hay, Vamos a ver. Yo es que creo que la palabra líder se ha desvirtuado un poco en los últimos tiempos. Hay una serie de frases y palabras que de tan manidas y tan usadas se han desvirtuado, y una para mí es la del liderazgo. Desde la educación, ¿verdad, Pablo? Que en los últimos años nos ha metido el liderazgo en los equipos directivos, el liderazgo en las aulas, y no sé, como que me ha perdido un poquito el valor de la palabra líder. Porque claro, yo pienso, ponías el ejemplo de las redes sociales, de los tweets y demás, para mí eso no es ser un líder. Ser un populista o ser una persona que tiene muchos seguidores no es un líder, simplemente que tiene muchos seguidores. Un líder, además de comunicar, yo creo que tiene que influir, tiene que tener otras características, entonces para mí es otra cosa. Pero en estos casos sí que tiene esa capacidad de influir, de guiar, hasta de motivar. Influencers, que es lo que sí, quieren ser los muchachos. Claro. Pero para mí eso no es ser un líder. Yo vale. No sé, yo tengo el concepto de líder, le tengo otro. Tampoco tengo concepto de líder a Donald Trump o al Papa. Es decir, yo el concepto de líder le tengo como algo personal, algo emocional de la persona, no del puesto que ocupan. Es decir, el líder de Estados Unidos es Donald Trump, no, o el líder de la iglesia. Es que yo el concepto de líder lo veo, como decía Pablo, en un niño en el instituto, un profesor, gente alrededor, pero el concepto de líder, cuando se asocia al cargo que ocupan, diría otra cosa, no utilizaría el concepto de líder, porque luego es verdad que los preparan, pero yo el concepto de líder es una persona que comunica, que su opinión prevalece, que hace cambiar, carismático, etcétera. Pero claro, decir líder simplemente por el cargo que ocupa, personalmente no ocupa. Utilizaría otra palabra, no sé cuál, pero líder no es la que yo querría poner. Claro, luego hay que pensar en los famosos estilos de liderazgo, ¿no? Y hay quienes tienen carisma, hay quienes son más autoritarios, pero también es verdad que yo pensaba, ¿no? Efectivamente no es lo mismo influir en alguien que realmente estar motivando a, ¿no? Y realmente ayudar a alguien a pues salir de una situación, a motivarse frente a un aprendizaje, claro, líder, ¿para qué y en qué contexto? ¿No? Hablamos del Papa y podemos pensar el líder de la Iglesia Católica, pero quizá no lo pensamos nosotros como líder, ¿no? Sino que hablamos de él como una persona que guía espiritualmente a todos los fieles. Entonces,
líder es igual que guía, el líder es igual que influencer, el líder es igual a... Entonces tendríamos que quizá definir muy bien y separar conceptos, porque al final es verdad, el concepto de líder está muy manido. Entonces líder es cualquiera que lleve la voz cantante, por así decir. Y quizá nos estamos equivocando, ¿no? No sé. Pablo, bueno, han salido muchos términos aquí, muchos ejemplos de lo que sí es, no es, Es que en el fondo, un líder. en un momento dado, casi todos somos líderes. Yo quizás soy líder para mi hijo, ¿no? Puede ser. Puede Él ser. me vea como líder, pero claro, por eso digo, la palabra líder no es, será otra, Qué será un suerte, modelo. porque será normalmente los será un modelo, será un ejemplo. Hasta que pero- sea adolescente. Luego Hasta ya. que sea Y yo adolescente, tampoco luego quiero ya- ejercer el liderazgo sobre él, pero quiero decir que habría que utilizar otra palabra. Yo líder la veo en otro sentido. Hay otras personas que no necesitan tener un medio de comunicación, tener una cuenta en Twitter, y cuando le oyes hablar sientes que líder es este. Y ahora, sin embargo, una de las preguntas que decía, ¿cómo son los líderes actuales? ¿Qué se busca? Los del siglo Pues, XXI, sí, sí. lamentablemente, una de las cosas que se piden es la imagen. Entonces, ¿cómo eligen al líder de un partido político? Muchas de las decisiones es qué imagen transmite, qué es lo que se dice. Y luego ya lo demás lo trabajamos, ¿verdad? Pero qué pena que el primer concepto sea la imagen. Sí, pero precisamente por eso, porque se ha confundido el liderazgo con el ejercicio del poder. O sea, ojalá la gente que está en ciertos cargos fueran líderes. Porque si tú tienes a un CEO de una empresa que además es líder, que motiva, que crea equipos, que genera proyectos, que suma a la gente a... Pero no significa que porque sea el jefe es el líder. Ojalá, tendría que ser una de las características del buen jefe. Ejercer ese tipo de liderazgo en el sentido que estamos hablando de motivacional, de ser capaz de unir a la gente en torno a un proyecto. Y luego yo le daba otra vuelta más todavía por complicar el asunto. Hay líderes para lo bueno y líderes para lo malo. Hay gente que es muy buen líder para cosas muy malas. Tal cual. Quiero decir que tampoco está separado precisamente de la finalidad de cómo se ejerce Y en la adolescencia esa es donde influencia o ese más se ve liderazgo. eso. En el periodo de adolescencia, entre las relaciones entre los jóvenes, cuando más se ve Por eso que ejemplo, dices. sí, sí. Los amigos de... A ver con quién te juntas. Sí. Sí, Porque bueno, hay gente que es muy carismática, pero para irse de fiesta de mala manera. pero para eso están las madres y dicen siempre, o decían entonces, y porque fulanito se tire por la ventana te vas Te vas a a tirar tirar tú. El problema cuando fuera el el líder. problema es cuando es tu hijo Ya. el líder y tú no lo sabes o crees no saberlo. Es el problema. Pues yo creo que hay que distinguir dos cosas. Entonces, ¿qué es ser un líder y ejercer el liderazgo? Claro, ahora el Papa va a tener que ejercer el liderazgo, Donald Trump ejerce el liderazgo, Pedro Sánchez tiene que ejercer el liderazgo, pero eso no implica que en el sentido que yo concibo de líder, que sean líderes en sí mismos. Claro, un líder quizás se concibe más como una persona que para ti es un referente para algo, ¿no? Y hay muchos líderes que los llamamos como tal y quizá para nosotros no sean referentes como tal, bien porque no estés de acuerdo, bien porque sea discutible, ¿no? A lo mejor lo que está haciendo. Entonces, sí, puede haber un adolescente que es el líder y está enfocado a, pues vamos a salir de fiesta, y eso realmente les está ayudando, es bueno, o no sé cómo deciros. Entonces, sí, un referente, pero también definamos qué es un referente, ¿no? Y a qué nos está ayudando ese liderazgo. Pero- y si verdaderamente un liderazgo tiene que ser siempre positivo, ¿no? Como muchas veces dicen, o un liderazgo simplemente es aquel que tiene capacidad de influir y motivar a los demás hacia algo. Victoria, ¿tú crees, bueno, creéis todos, pero ella estaba en el turno de la palabra, ¿crees que sería posible una sociedad sin líderes sociales, no estos familiares o de pequeño entorno? Yo creo que todos necesitamos referentes y motivación. Si no, yo desde mi punto de vista, ¿no? Se nos diluye un poco el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? De hacia dónde nos enfocamos. Pero es mi punto de vista. Claro, ¿no? además es que yo creo que el sentido del líder es personal de cada uno. Es decir, a mí una persona que está ahí enfrente puede ser para mí un líder, porque me está motivando, porque me está ayudando, porque me está guiando. Puede ser desde un escritor leyendo un libro y que digo, en cuanto vuelva a sacar otro libro me lo voy a comprar porque para mí lo que está diciendo me está marcando. Y para otra persona, esa persona no puede significar nada, ni ser un líder, ni ser un don nadie, nada. Por eso creo que es algo tan personal. Entonces, cuando se quiere medir, cuando se quiere modelizar, ¿cómo vamos a hacer un líder? ¿Cómo hacemos un líder? Me cuesta tanto ver eso, porque claro, es una cosa tan personal, tan emocional,
que crear, pero claro, los lobbies están buscando líderes constantemente, los algoritmos buscando líderes, etcétera, etcétera. Claro, Claro, que fabrican líderes. ¿Y de qué se sociales. nutren a la hora de fabricar? O sea, ¿cuáles son los valores que les están viniendo bien a los algoritmos para Bueno, pues fabricar un el líder? primero es la imagen. Vale. El primero es la imagen, después la comunicación y a partir de ahí ya se encargan otras personas por alrededor de ir gestionando el resto. Y hay un elemento que ha dicho que es muy interesante y es que como personas y también como sociedad necesitamos referentes. Llámalo líder, llámalo... No digo iba a decir un caudillo que nos dirija hacia el amanecer, porque eso sería un mal líder. Pero sí es verdad que hace falta, y se dice mucho como parte de la debilidad de la sociedad actual, que hay pocos referentes. Hay pocas personas que cojan la mochila a cuestas y dicen, venga, vamos a construir algo bueno, ¿quién se viene conmigo? ¿Jesucristo fue un líder? A su manera. Socialmente un fracaso absoluto. Acabó como acabó. Pero sin embargo su mensaje y la gente que creyó en él continuaron de ese liderazgo que al final ha cambiado Occidente, ¿no? Pero como persona le seguían 4 gatos, 4 desarrapados de la última provincia del Imperio Romano y acabó crucificado. Hoy no sería un líder mediático, de imagen, etcétera. Bueno, se adaptaría a la época que le toque, ¿no? Sí, pero bueno, pero que había líderes más potentes, que tenían más seguidores y que tenían... Porque la fuerza de su liderazgo no estaba en su atractivo simplemente humano, sino porque lo que significaba y lo que transmitía y el mensaje que comunicó, pues tenía que ver que es a lo que iba. ¿Por qué necesitamos referentes? Porque necesitamos, o sea, es decir, las personas necesitamos mirar a alguien. Por tanto, ¿cómo se construyen los líderes de hoy? Con imagen, con comunicación y buscando responder a alguna necesidad. Claro, pero es un poco Sí. engañoso eso. Claro, Totalmente. porque si tú construyes una necesidad y te Claro. presentas como el Salvador, Eso Correcto. es, claro. o puedes decir, ¿qué necesita realmente la sociedad de hoy? Y voy un paso antes. Claro, tú generas el problema y luego generas das la solución. Generas el estado de alarma. Claro. Ahí los hay clarísimos ahora, entre los ocupas y la inmigración, se ha generado un estado de alarma que ha hecho que ciertas comunicaciones, que ciertos mensajes se viralicen entre cierta parte de la población, pero le llamamos líder, no, han creado el algoritmo, los lobbies han creado este mensaje, esta comunicación, para cubrir esta necesidad que han generado Sí. Ellos mismos. probablemente. Terminamos Sí. con Victoria esta primera parte de la tertulia. Sí, yo justamente lo que estabas hablando, yo también pensaba eso, ¿no? Un líder, ¿por qué lo tomamos como referencia? Precisamente porque viene de alguna manera a colmar o a ser una imagen de ese deseo que nosotros tenemos, ¿no? De a dónde queremos llegar, o bien una necesidad que nosotros tenemos y que creemos que esa persona puede llegar a ayudarnos a cubrirla, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto clave quizá para definir el por qué una persona, dentro de ese, que puede ser muy personal, ¿no? Una persona para nosotros es un líder y a lo mejor para alguien que está a nuestro lado no, porque somos diferentes, ¿no? Y por eso Jesús, por volver a la pregunta anterior, Sí. sí que fue un gran líder. No porque cumpliera ciertos estándares, sino porque respondía a la verdadera necesidad, pues, de la humanidad. Al Bueno, menos así se presentó él. Vamos a seguir hablando del liderazgo del siglo XXI y también, bueno, pues contraponiéndolo un poco con la historia de los líderes, muchos ha habido, sí, efectivamente, y cómo podemos ahora rescatar algunos de ellos y otros detestarlos incluso, ¿eh? Esos perniciosos. Muy de los que importante aludías. aprender lo que no hay que hacer. Exacto. También hay líderes para eso. Bueno, vamos a hacer una pausa para los anuncios y después retomamos nuestra tertulia hoy sobre el liderazgo y su importancia. Aquí estamos, ya enfilamos la recta final de 8 Magazine Ávila, estamos en tertulia, hoy hablando del liderazgo, de la importancia que tiene el líder en la sociedad actual, en la del siglo XXI. Podemos también hablar un poco de los líderes históricos.
Algunos han quedado en el ostracismo porque no, las referencias que tenían entonces de líder ahora ya no nos valen, en fin, de cómo van cambiando. Les voy a volver a presentar, por si se incorporan ahora de nuevas a 8 Magazine Ávila, nuestros contertulios de hoy es Pablo Martín, Rubén Jiménez y Victoria Lamas. Y bueno, pues estábamos aquí volviendo a decir si esto del fenómeno líder, por llamarlo de alguna manera, es democrático o no, porque a veces no. No, porque en eso Rubén tenía razón. O sea, yo creo que hay un componente personal de identificación y de elección. O sea, uno elige a quién seguir, porque le resulta más atractivo, porque realmente le ha tocado la fibra, porque reconoce una serie de puntos que uno quiere adquirir, no lo sé. Hay un punto personal en el que uno elige a quién seguir, por eso no todo el mundo vale, ni hay líderes universales para todos igual. Y en ese sentido hay un punto de responsabilidad personal también muy importante, porque no da igual seguir a uno que a otro. No da igual ponerse uno de ejemplo a una persona o a otra. Y eso la historia nos ha puesto mil ejemplos, ¿no? de grandes líderes políticos, militares, sociales, que han sido un desastre, luego para el pueblo o para la gente que le ha seguido. Pablo decía que actualmente hay pocos referentes. Yo pienso que es al revés. Ahora, cuando más referentes hay muchos y muy diversificados, por culpa de las redes sociales, de la globalización en general. Claro, el concepto que yo creo que todos hemos tenido de líderes eran tipo Nelson Mandela, Luther King, los famosos discursos y cómo las masas los seguían. Ahora ha cambiado completamente. Gandhi. Fíjate. Y en otros terrenos, Napoleón, otros, ha existido Cleopatra en su momento, etcétera. Y han pasado la historia como grandes líderes, unos mejor, otros peor. Pero ahora el concepto de líder es completamente distinto, del que más se habla en el mundo, además del Papa, de Donald Trump. Y ahí tenemos un ejemplo de... Bueno, eso no te calles. Claro, eso en nuestra esfera, por así decir. Si pasamos a la esfera adolescentes, jóvenes, ¿a qué líderes siguen ellos, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación efectivamente actualmente tienen un papel muy importante, ¿no? en esa primera selección quizá de qué líderes mostrar, y luego ya elegimos y además nos definimos en función de quiénes son nuestros referentes. Y dependiendo, ¿no?, de en qué ámbito nos movamos, conocemos o no conocemos a esos referentes, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención, yo doy música en la universidad y bueno, pues llegan algunas sesiones en las cuales yo les interrogo para hablar de estilos musicales sobre la música que escuchan. Y yo tengo que reconocer que quizá la mitad de estos músicos que son sus referentes, yo no los conozco. Eres muy generosa, la mitad. O más. No, bueno, pero todavía compartimos bastante música, bien. Pero sí que es verdad, y para ellos son importantísimos, tienen una música buenísima, ¿cómo no lo conoces? Para ellos son sus líderes, sus referentes, porque además no solo hablan de ellos como a nivel de músicos, ¿no?, sino a nivel de lo que hacen, lo que dicen, lo que recomiendan, de alguna manera es como una especie de líder integral que les está influyendo en su vida. Y sin embargo, moviéndote de ese grupo específico, de repente preguntas a otro grupo y tienen otros referentes diferentes, pero todo yo creo que de alguna manera muy mediado por los medios de comunicación, sobre todo por las redes sociales, quizá. ¿Podríamos dar un giro a la tertulia de 180 grados? ¿Te parece? Sí. Y vamos a pensar lo siguiente, que nosotros cuatro... ¿Es un problema matemático? No. Imaginaos que fuéramos, el concepto que dice Victoria, que fuéramos líderes, que a nosotros, por lo que fuera, nos siguieran millones de personas, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en nuestros ámbitos. Qué presión, ¿no? El pensar que cada palabra que voy a decir, cada gesto, cada movimiento que yo haga, lo van a copiar, lo van a mimetizar, lo van a asumir miles, millones de personas. Es mucha presión, y tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para no perder el norte, me parece a mí. Desde ese punto de vista. Mucha gente lo ha perdido. Para que no te influya a su vez, porque comentarios positivos es estupendo, engordarán tu ego, pero comentarios negativos pueden hundirte, porque al final somos personas. Sí, bueno, es que es el pan nuestro de cada día ahora, y la salud mental de los famosos por la presión esta que tú dices. Yo escuchaba a un futbolista que le preguntaba el periodista, dice, bueno, ¿no te parece que los futbolistas estáis muy endiosados? Dice, hombre, es que si con 18 años entras en un campo de fútbol y 50.000 personas están coreando tu nombre,
¿quién no se endiosa? Sí. Millones siguiéndote. Sí, 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 sí. Y la mitad de los adolescentes del país tienen mi póster puesto ahí. Claro, por eso esa referencia a los valores, esa referencia a las virtudes que tienen que rodear a una persona que tiene influencia, por eso no basta solo el puesto de poder, o los seguidores que tienes, o lo que te aplaudan, sino... Si fuéramos estos líderes, me preocuparía que estoy aportando, no solamente que me estén vigilando solo, sino lo que yo aporto, aporta. Pero fíjate, vamos a poner un nombre, que hablabas antes de nombres y apellidos actuales. Sí. Messi, le viene el Messi. Probablemente, si no es el mejor de la historia del fútbol, de los mejores de la historia del fútbol. Lo conocéis un poquito a Messi, no es un líder para nada, es una persona tímida, retraído, no da entrevistas, no es carismático, no es carismático para nada, es uno de los mejores futbolistas del mundo, él generará sus seguidores y demás, pero es una persona carismática, no manda mensajes, no transmite nada, hasta si le ves físicamente es recogido, cabeza agachada, hasta en el campo de fútbol. En el campo de fútbol era una persona que no transmitía pasión como otros futbolistas lo han transmitido a lo largo de la historia, y es probablemente uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor del mundo en la historia. Y una persona a la que, precisamente por su profesión y por esas cualidades, le han seguido millones de personas. Por lo tanto, un líder, ¿o no? Claro. Por ejemplo, si Lionel Messi en su país quisiera ser más que futbolista, estoy convencido que lo sería, porque es Dios. Encima en Argentina el fútbol es pasión, pero él no es una persona carismática. Para nada. Pablo ha dicho el tema de los valores, me parece que va muy en sintonía, ¿no?, con los líderes de cada época. Vamos a hablar de los del siglo XXI. Si no hay valores, los líderes no tendrán valores, pero si hay valores, sí. O sea, ¿qué relación hay entre el liderazgo y los valores de una sociedad? Claro, es que realmente un líder sin valores realmente se convierte en un dictador, ¿no? O sea, es alguien que tiene influencia, pero que, bueno, sin moral, sin unas virtudes y unos valores, ¿qué vas a hacer con esa influencia que tú tienes, ¿no? Puedes estar de alguna manera guiando para mal o simplemente ejerciéndola para controlar, ¿no? Para tener el control y hacer lo que quieras hacer con esa sociedad. Claro, valores universales, porque los valores también son subjetivos. Tienen su... Pues están vinculados a lo que decíamos antes, a lo que realmente necesita la persona. O sea, no la necesidad que yo he creado para generar una dependencia, sino realmente qué necesidades hay en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy. No nos vayamos a lo grande, a lo pequeño. ¿Qué necesidades tiene mi familia? ¿Qué necesidades hay en mi trabajo? ¿Qué necesidades tiene mi vecino? Yo seré líder, un buen líder en el sentido en que, respondiendo a esas necesidades, consiga además que la gente se sume. Eso es el verdadero valor, ¿no?, del liderazgo, que solucionas, que aportas, no solamente que mandas. Hay muchos o pocos líderes. De los valores que decías, fíjate, da la sensación como que todos tuviéramos un único líder en nuestra vida. Y es al revés, en una hora recibes 20, 30 inputs distintos de gente que tú consideras que puede ser líder. Es decir, que de repente este te ha dicho A y el de al lado te está diciendo B. Es que es tan difícil actualmente, es una constante foco de estimulación de mensajes y mensajes en cada red. Porque claro, las redes sociales, lees un mensaje, lees el de abajo, que es el de otra persona, lees el tercero, y de repente en 10, 15 minutos has recibido un montón de mensajes de gente a la que tú sigues, porque consideras que, por lo que sea, que tú las sigues, completamente variopintos. Hablando de los chavales que ya empiezan ahí a formarse en el tema de seguir a un líder, además el grupo de iguales es tan importante en esas etapas, ¿no? El delegado de la clase, ¿es líder? No, no, porque siempre se elige al que más guerrada para que... O al más protestón. Otras razones. Sí, no a ver. No se suele elegir al más carismático. ¿No? El líder en la clase suele estar tapado, porque es el que hace que los demás se muevan. Eso... Y los docentes no nos trabajamos a los líderes, nos trabajamos a los satélites, que son los que están alrededor del líder. A esos son a los que tú te tienes que trabajar y ganar para aislar. Cuando el líder es negativo. Cuando el líder es negativo, ojo, cuando el líder es positivo, para adelante, ¿sabes? Sí. Vale. Por ejemplo, un líder negativo en un aula, el que está ahí pues intentando crear bronca. Falta Rubén hoy, que no viene. ¡Vámonos todos!
te lo digo. Es el líder negativo. Vale, y llega Rubén en ese momento. Y tira del carro de todos, y por ir con la masa, por ir con todos los demás, probablemente un 20% que no se querrían ir, al final terminan haciendo eso. Pues ese está ejerciendo un liderazgo y es un líder en ese sentido. Sí, Victoria, tú también te has encontrado, entiendo, ¿no? En situaciones... Sí, en no, las de que- todas formas yo creo que el delegado, claro, depende también de etapas, ¿no? Pero Claro. creo que en esas etapas efectivamente no se elige quizá al más capacitado, al verdadero líder, y luego en etapas superiores realmente yo lo que me encuentro es que normalmente no quieren ese puesto porque saben que conlleva una responsabilidad y entonces es muy difícil, ¿no?, que verdaderamente lo asuma una persona que podría ejercer también de mediador, de líder en la clase, entonces no sé ¿Estás si es hablando de la un... clase o de la política? Estábamos hablando de adolescentes, ¿no? Pero ahí Estábamos estaba, hablando de adolescentes, me estábamos estaba hablando de- viniendo Se está otro tipo de mezclando, imagen. sí. A mí que me gusta verlo Política, todo venga. de distintos ángulos. Has preguntado por el delegado. Vamos a pensar que somos ahora los estudiantes. ¿Por qué unos profesores ejercen de líderes para algunos estudiantes y otros no? ¿Por qué? ¿Qué tienen esos profesores? No, que no lo sé, no tengo respuesta. Pero bueno, ¿qué Pero ¿por tienen? qué cuando yo estoy sentado y entra este profesor, me callo, me siento a gusto, le escucho y cuento luego en casa lo que me ha dicho, y entra el profesor de otra asignatura y ya no tengo esa sensación? ¿Y no tienes ¿Por qué? respuesta? Yo no ¿Seguro? la tengo. Yo no la tengo. ¿Tú tienes respuesta? ¿Por qué? No es ¿Por qué fácil, pasa? desde luego. No es Por fácil, fácil. pero es verdad que Por tiene eso. que ver con esa capacidad de que el otro se adhiera a algo. O sea, yo creo que el líder transmite un elemento que el otro dice, yo esto lo quiero. Quizá el líder se cree lo que está diciendo. Entre otras cosas, Y es primero tiene que estar importante. convencido de lo que También, dice, sí. porque la mentira se caza rápido. Y luego hay ese punto afectivo que decías tú, pero eso es tan complicado de decir, yo con este voy donde me diga. Y no sabes muy bien por qué, pero te fías. Y luego el tiempo va demostrando si te has equivocado o no, pero cuando el tiempo ve que no te equivocas, el verdadero líder cada vez lo es más. Normalmente todos los líderes transmiten pasión. Claro. Pasión es lo que defienden, Claro. eso para empezar. Se creen lo que Mucha están pasión, diciendo y eso es importante. Desde el profesor que le gusta lo que está haciendo y transmite pasión, al estudiante, en general los líderes lo que transmiten con su mensaje es pasión. Bueno, estamos casi terminando. ¿Sobran o faltan líderes en la sociedad actual? Yo creo que sobran influencias y faltan verdaderos líderes que, bueno, que efectivamente tengan esa conexión con la realidad de cada uno, ¿no? Y que nos motiven hacia, bueno, pues a cumplir nuestros sueños y a saciar nuestras necesidades verdaderas, no infundadas. Ujú. En la política. Te contesto. Sí, claro. Espero. Pues qué penita, o sea, es una generalización, ¿eh? Hay gente realmente extraordinaria en política, pero cuanto más subes, peor, porque ahí lo que manda es el poder y no el servicio. Y yo creo que cuando la política se vive desde el poder y no desde el servicio, pues no hay liderazgo, hay poder y mantenerme en el poder a toda costa. Y por eso nos faltan líderes políticos que ayuden a la sociedad a caminar de cierta manera. Yo pienso, muy cortito porque es el final, los que construyeron la Unión Europea no fueron toda la Unión Europea, acabábamos de salir de una guerra, pero fueron 3, 4, 5 personas que fueron capaces de arrastrar a sus países enteros, y gracias a eso pues ha llegado a una cosa que es muy mejorable, pero que ha dado un periodo de paz y de prosperidad enorme a Europa. Y porque hubo líderes políticos de una altura impresionante, eso hoy no lo veo. No lo En ves. Europa y en España. Rubén. Que no hemos hablado de los medios de comunicación. Venga, hablemos. De los presentadores. Pero en un minuto. Cómo ha habido presentadores tan carismáticos como Jesús Hermida, que cuando abría la boca todo el mundo escuchaba, Iñaki Gabilondo, o actualmente, no sé, Francino, o otros. Me parece que también desde los medios de comunicación es muy importante el periodista carismático, que su opinión que se escuche, y se nota mucho en la radio, en las tertulias, como cuando hay ciertas personas que hablan, como el resto escuchan. No sé, me da la sensación de que ahí hay mucho que hacer en los medios de comunicación, con personas públicas que con sus opiniones, con su forma de pensar, pues nos ayuden a avanzar a todos. La importancia de los mensajes y de quienes transmiten esos mensajes, cómo. ¿no? Y cómo, claro. Estamos ahora mismo rodeados de mensajes, pero no tenemos muy claro, ¿no?, por dónde vamos. Un poco como pollo sin cabeza, ¿eh?
Bueno, pero también está ahí el saber elegir. Venga, pues así lo dejamos. ¿Os parece bien? Perfecto. Victoria, la última palabra. Nada, creo que es muy importante esto que acaba de decir Pablo, ¿no? Esa capacidad crítica de elegir cuáles son los líderes para nosotros que verdaderamente nos ayuden a avanzar. Pues ahí nos quedamos. Esto es lo que ha dado de sí nuestra tertulia de hoy y nuestro programa de este martes. Con la tertulia ponemos el punto y final a 8 Magazine Ávila en este día ya caluroso, casi veraniego, 27 de mayo. Mañana tenemos una nueva cita, serán otros asuntos los que tratemos y esperamos encontrarles ahí, al otro lado, allá donde se encuentren, que compartan un trocito de sus vidas con nosotros. Hasta entonces, cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan. Yo doy las gracias a Victoria, a Rubén y a Pablo por estar aquí. Gracias Un placer, a los un tres. placer. A ustedes también, muchas gracias. Cuídense. Hasta mañana.